¿Cómo está? Estamos en FM Concepto 95.5. Esta es La Dama y el Bárbaro, o sea, me corrijo, La Dama y el Ausente, una vez más, Julio Bárbaro. Recuerde que estamos en un año electoral, se vienen las PASO, se vienen las legislativas, está con Sergio Massa. Deben de estar ahí pergeñando qué va a hacer un país que es el espacio de Massa con Margarita Stolbizer, el gen. Lo vamos a perder la mitad del año, evidentemente. Y el programa se va a repetir el jueves de 21 a 22 y esta tarde, cuando esté tomando el té, un té rico, así con muffins y tostadas y queso blanco dietético para no engordar tanto y una buena mermelada. Ya va a estar subido a YouTube. Usted pone YouTube La Dama y el Bárbaro y va a encontrar el programa. Si quiere comunicarse con Julio, conceptojulio@gmail.com. Si quiere comunicarse conmigo, conceptomalu@gmail.com. Y ahora sí nos vamos a dedicar al invitado. Sí, ya sabe, y le voy a decir lo mismo de siempre, es un invitado de lujo. Está lleno de carreras, ha estudiado absolutamente todo, pero se va a presentar como se presenta siempre, General Raúl José Romero. General, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias por la invitación. Por favor, gracias señor. Por la presentación. No he estudiado todo, he estudiado algunas cosas. Algunas cosas que las puede agregar para que la gente sepa que además de general es otras cosas. Sí, soy doctor en ciencia política, doctor en relaciones internacionales, soy investigador. He escrito algunas cosas, tanto militares como de mis otras actividades. He escrito un libro dedicado a los golpes de Estado, inclusive, a golpes de Estado militares. Como dicen acá, el golpe de Estado es único, no es militar ni civil. Pero acá los diferencian y tengo presencia como profesor universitario efectivo en el aula desde hace 20 años. Es un montón de cosas, además de lo más importante, porque él de verdad se siente general de la nación. Yo tenía un amigo que decía, ¿por qué general de la nación? Y uno dice médico de la nación o maestro de la nación, porque automáticamente piensa en el diario, mientras que cuando dice general de la nación, piensa en la nación argentina. ¿Por qué? Porque los generales pueden ser únicamente de la nación, no pueden ser de una facción. Primero, general sería fantástico si fuera así, hubiera sido cierto. La etimología de la palabra general es el que está sobre lo particular. Exacto. Por eso es general. Por eso hay cosas generales y hay cosas particulares. Y aparte, es de la nación porque la nación es la que otorga el grado de general. En cambio, la universidad otorga el grado de cualquier nivel. Muy buena explicación. Es más, el sable de los subtenientes lo firma el presidente de la nación. En el caso mío, el doctor Arturo Vilia. Y el sable general, donde se sale de lo particular para ir a lo general, lo firma otra vez el presidente de la nación, que en el caso mío fue el doctor Menem. Bien. Siempre civiles. Soy siempre un general de la democracia. Tengo acuerdos del Senado. Sí, y además, bueno, vamos a recordar algo que para mí es importante. El último programa que tuvimos la semana pasada fue con Emilio Campo y hablamos tanto de historia. Vamos a hacer un poquito de historia. Nosotros hemos tenido, hasta donde yo recuerdo, 3 generales, presidentes votados. Me van a decir que el primero no cuenta porque era la época en que se era dedo y el fraude, etcétera, pero fue votado y 2 veces, y hablo de Julio Argentino Roca, y esperé que me levante para nombrarlo. Después vino el general Justo, que habrá llegado con fraude, no se lo discuto, pero tuvo un gran gobierno y nada de década ni de infame, ninguna de las dos cosas. Fue un gran gobierno que nos sacó muchísimo antes, 10 años antes que Estados Unidos, de lo que fue la crisis del 29, que acá llegó en el 30. Y el tercero,
que no es exactamente santo de mi devoción, pero vamos a reconocerle que Perón fue presidente 3 veces y las 3 veces fue votado. Nunca llegó por un golpe de Estado, aunque los hubiera propiciado, pero llegó por elecciones. Esa es la verdad. Y también le vamos a reconocer a los militares, y no es porque esté el general acá, lo cuento siempre, que los únicos que tienen sentido de territorialidad, para mí importantísimo, porque los civiles regalamos territorio, los militares conquistan y afirman territorio. Es importantísimo. Si fuera por los gobiernos civiles, no existiría la Antártida, hubiéramos cedido toda Tierra del Fuego a los chilenos, el NOA, el NEA, tendría pedacitos de menos. Todo eso, más allá de todo lo que nos dejó Roca, que nos dio arriba de 1 millón de kilómetros cuadrados, ¿no? Entre la Patagonia, Chaco y Formosa, se lo debemos, y no fue un genocida. Cuando se fue al sur, que era presidente Avellaneda, por orden de Avellaneda y ley del Congreso, la 710 creo que era, para aniquilar, cosa que no hizo, a los mapuches, porque la verdad es que eran mapuches, ya que fueron los genocidas de los tehuelches y nuestros huelches y nuestros pampas, algo que también hay que enseñar, porque enseñamos muy mal. No los mató, trató de civilizarlos, mató a los que tuvo que matar porque era una guerra, pero trató de civilizarlos al punto tal que Seferino Namuncurá fue educado en un colegio de sacerdotes y por eso lo tenemos de beato. Bien, ahora sí, general. Ya he reivindicado todo lo que pude reivindicar a los militares, ahora les podemos pegar. Los golpes militares me sobran. Me gustaría escuchar hablar sobre los golpes civiles. Estoy un tanto cansado de los golpes militares. No es así. Los golpes, De la Rúa lo golpeó un golpe los golpes civil. No son civiles ni militares. Son cívicos son militares. Golpes de Estado. Son de primera, militares. segunda o tercera generación. Cívico-militares. Los de primera generación, los de segunda y tercera tienen un elemento común. La potencia que mantiene el statu quo en la región debe estar de acuerdo. Los factores de poder y grupos de presión deben estar de acuerdo. Y el ariete varía. El ariete que tumba al gobierno constitucional es, en el caso de la primera generación, el elemento militar. Saavedra y los patricios, para empezar. Sí. 30, 43, 55, 61, 66 y 73. Bien, o 76, mejor dicho. Esos son los golpes de Estado de primera generación. Golpe de Estado de segunda generación. El ariete son los mercados. Doctor Alfonsín. Sí. Y golpe de Estado de tercera generación, que es el que ahora está en vigencia, golpe blando, dice la prensa, es el que lo tumba al presidente de la Rúa. Entonces, yo estoy un tanto cansado de que se hable de golpes militares refiriéndose a la de primera generación. ¿Por qué no se habla de los golpes que tumbaron una gran frustración para la Argentina, que fue el gobierno de Alfonsín? ¿O por qué no se habla del golpe, que hay muchos sobrevivientes, porque son contemporáneos, que participaron en el golpe de Estado que lo tumba al presidente de la Rúa? Así que a mí me gustaría que se hablara un poquito más de esos golpes, y un poquito menos los otros, de los otros. Hasta su publicista salió a la calle con cacerolas. He conocido al publicista, sí, señor. No, yo lo vi crecer, así que imagínate. Exactamente. Salió a la calle con cacerolas. Pero siempre son los civiles, vamos a reconocer, que van a golpear la puerta de los militares. Y los militares, muy tontamente, canto de sirenas, se dejan convencer. Porque si los gobiernos, malos gobiernos, que los civiles quieren voltear sin esperar a las elecciones, terminaran su mandato, no serían más votados. O hubiéramos tenido en estos últimos años, estamos hablando de los últimos 70 años,
un mejor partido peronista, un mejor partido radical, o no existirían ni el partido peronista ni el partido radical. Pero cuando el gobierno no da para más, se recurre al golpe para que el gobierno caiga. Vengan los militares, se hagan cargo, más o menos acomoden las cosas con muchos civiles, obviamente en todos los ministerios, y cuando la cosa está más o menos arreglada, ahí vienen las elecciones y vuelve uno de los partidos que cayeron en un mal gobierno. Así es. Eso lo hemos repetido ad nauseam. Bueno, se repitió con Alfonsín y se repitió con De la Rúa, nada más que con otras variantes. Y yo creo que hay que ir a la historia. Los tres partidos principales nuestros son golpistas. Partido Radical es golpista por naturaleza. Nació golpista. Nació golpista. Podemos recordar la visita al viejo colegio militar de don Hipólito. ¿Quién dijo don Hipólito Yrigoyen? Bueno, Hipólito Yrigoyen vivió dando Bueno, por golpes. eso. Él fue al colegio militar a entrevistar a dos personajes, un año antes de la Revolución del 90, mal llamada. Fue a verlo al teniente Uriburu, que era oficial instructor, y al cadete Justo. Paradójicamente, quienes 40 años después lo iban a derrocar. En realidad lo derrocó Uriburu. Bien. Porque Justo fue radical. Claro, después tuvimos los 90, el 93 y 1905. Entonces, pergaminos democráticos, yo creo que hay que ser prudente en la exhibición de los mismos. No, después, Mitre fue golpista. Pero ¿quién no fue golpista? ¿Y quién no fue militar en la Argentina? Mitre hasta Sarmiento estaba desesperado con la señora general. Sí. Bueno, entonces, Se quedó la historia argentina es así. Luego viene el partido militar, que nace en 1930. Golpista por formación y extracción. Y luego viene el partido peronista, golpista, del 43. Entonces es muy difícil en una sociedad echar culpa a los unos y a los otros cuando todos tienen son los unos y los otros. Pero yo no creo que el partido militar haya nacido con el golpe de Uriburu del 30. Yo creo que nace con el GO y se establece en el 43. Porque lo de Uriburu de verdad era... Yrigoyen no podía gobernar, no estaba en condiciones físicas pero había de gobernar. Un muy buen vicepresidente. Obviamente. Y aparte tenían un problema muy serio que era el antipersonalismo. El problema estaba adentro. Los radicales repiten su historia. Obviamente. Yo tengo muchos amigos correligionarios, entre ellos, pero yo le digo, repiten la historia. ¿Quién lo tumba a don Hipólito? Ustedes lo tumban. ¿Quién lo tumba a Alfonsín? Ustedes lo tumban. ¿Quién lo tumba de la Rúa? ¿Quién lo tumba a don Arturo Illia? Bueno, obviamente los radicales y en particular a De la Rúa. Por eso, entonces creo que cuando dicen mea culpa, todos tenemos que hacer un mea culpa. Y en última instancia, hasta todos. En el 76, Alfonsín diciendo no se puede hacer nada. Exactamente. Y don Balbín diciendo háganlo pero rápido. Sí. Entonces yo creo que ese tramo o esa visión histórica de lo acontecido, por otra parte hay que analizar también, ¿quién defendió los gobiernos constitucionales? Nadie. Ni en el 30. ¿Qué es eso? ¿Quién defendió? No, hablo de lo que dijiste después. Me sonó a gobiernos constitucionales. Sí, una cosa así rarísima. Bueno, a los gobiernos que se dicen constitucionales. O sea, hay gobiernos de facto de iure. Para hablar con precisión, ¿quién defendió a los gobiernos de iure? Hubo gente, partidarios, correligionarios, compañeros, simpatizantes, conmilitones, regiminosos, para usar la palabra de la historia argentina, que defendieron. No. Yo creo que la Argentina es muy clara. 1810 es una revolución, un golpe de Estado de primera generación. El ariete es Saavedra y sus patriotas. Bueno, es una revolución que no es una revolución, pero que sí es una revolución, y te aclaro, ese es el título de un viejo artículo mío. Porque es una revolución en contra de un régimen al cual se le rinde pleitesía rodilla en tierra, se le jura fidelidad, pero es una revolución real a partir del hecho de que el pueblo toma una decisión. Es decir, a mí no me gobierna una junta que quedó en Cádiz y en la isla de León. Exacto. Yo decido quién es mi gobierno.
Esa es la verdadera revolución. Pero ahí está la esencia de lo que somos argentinos. Siempre estamos en la mitad de camino. Ah, no, pero rodilla en tierra le juramos lealtad a Fernando VII. Exactamente. Por eso digo, la revolución, que no fue una revolución, Exacto. pero que sí fue una revolución. Siempre estamos a mitad de camino. Sí. Por eso, vamos a 1816. Aquí San Martín es muy conocido por la creación de granaderos, la batalla de San Lorenzo. Combate, no llegó a ser combate, sí, porque fue una escaramuza. Los combates y batallas se dirimen técnicamente por los elementos que participan. Sí, por la cantidad de gente. Hasta a nivel brigada es combate y después de brigada son batallas. Así es, técnicamente. Sí. De Napoleón adelante. Bueno, pero vamos al tema. San Martín aquí en Argentina es conocido por granaderos, sí, San Lorenzo, cruce de la cordillera, Maipú y Chacabuco. En Perú, por el contrario, es muy conocido y muy analizado, y toda la historiografía sobre San Martín basa en San Martín, el político y el estadista. Es muy interesante leer las medidas que tomó San Martín como gobernador intendente de Cuyo. Son extraordinarias, se podrían aplicar ahora, ya. Si se aplicaran serían fantásticas. Y son más o menos las mismas que aplica en Perú como protector del Perú. Nosotros tenemos una visión y el retiro de San Martín. En el Perú no, está muy bien analizado el San Martín, y acá hay otro problema con San Martín, que es San Martín monárquico. ¿Quién no era monárquico en esa época? Todos. Había una sola república, Estados Unidos. Entonces, y por otra parte, todos los próceres eran promonárquicos. Pero es más, no podían el ser mismo otra Alberdi cosa. dice claramente, la Constitución debe ser hecha de tal manera de tener un rey a corto plazo. Pero, por eso da tantas atribuciones al Poder Ejecutivo, a pesar de que es una mala copia de la Constitución americana. Entonces nosotros tenemos 1810 a medio hacer, 1810 forzado, entre otros, por San Martín. Luego cruzamos los Andes, nos va bien. ¿Cómo vamos a Perú con bandera chilena y flota inglesa? ¿Qué hacemos en el Perú? Vamos a la primera campaña de los Andes, que hace Arenales, sí, y San Martín, que desembarca en el Callao. Se juntan después de 90 días. Ahí participa don Segundo Roca, el padre del presidente Roca. Bien, y luego San Martín al poco tiempo va a Guayaquil, y en Guayaquil, en la historiografía peruana está muy bien marcado. ¿Por qué se retira San Martín? Porque le dice concretamente Bolívar que él no se sentiría bien habiendo tropas, a pesar de que San Martín ofrece ser su segundo. Ante esas circunstancias, San Martín analiza que es más conveniente retirarse y se retira. O sea, lo que nosotros hacemos un drama no sabemos qué se dijeron, que la logia Lautaro, que la combinación judeo-masónica, y todas esas cosas que se dicen por ahí. Sí, no, que el grado masónico claro, de Alvear, claro, de Alvear. Bueno, perdón, que digamos, el grado masónico aquí la masonería tiene una visión que le ha dado fundamentalmente la Iglesia y los grupos nacionalistas. O sea, cualquiera que vaya a Estados Unidos, va a Alexandria, ve la torre, la recorre, y aparte ve la galería de presidentes de Estados Unidos. Pero la masonería peleó por la libertad. Pero exactamente. Punto número uno. Y si no hubiera sido por la masonería, nuestra América no sería, no se hubiera independizado, y no tenemos un solo prócer que valga algo que no haya sido masón. Seamos coherentes. Sí, coherente. O sea, a partir de ahí que la hayan estigmatizado por el miedo a que fuera otra religión, y además una religión que hablara de libertad. Reconozcamos que la Iglesia Católica es absolutamente piramidal. Sí. Es tan piramidal como el ejército. Exactamente. O sea, de arriba para abajo. Más que el ejército. Bueno, mucho más. Porque el ejército tiene tiempo de duración. Sí, también es cierto. Esto no. Hasta que se muere. El orden sagrado. Bueno, ustedes, General RE, SRE es como el orden sagrado de por vida. Más o menos lo mismo. Pero es tremendamente piramidal, y debe haber tenido un susto espantoso cuando surgió esto. Dijeron, a ver, nos van a hacer la competencia, alguna cosa por el estilo, van a endiosar la libertad, que no está mal endiosarla. No está mal, bueno, pero son productos de la época. O sea, digamos, ¿cuáles son los principios o los paradigmas constitucionalistas de la Argentina? Son los tiempos de la historia. Primer paradigma, la libertad y la lucha de la independencia. Segundo paradigma, la conquista del desierto y la apertura económica. Cuarto paradigma, los derechos sociales.
Quinto paradigma, los derechos políticos y la complementación de los derechos sociales. ¿Cómo lo hacemos históricamente? Bien. Sobre la independencia y lo otro, no hay ninguna duda que historia. ¿Cuándo vienen los derechos en la Argentina? Con Roca, a partir de 1880. ¿Cuáles son las grandes conquistas del liberalismo? Democratización de servicios militares, democratización de la enseñanza, democratización del voto. Prácticamente es Roca al cual le frenan el voto, pero su correligionario Sáenz Peña, que fue su subsecretario de Relaciones Exteriores en 1880 con el canciller Irigoyen el Grande, ¿no es así? Bernardo, a pesar de una mala jugada que le hace cuando su papá lo hace presidente en detrimento de él. Bueno, es que lo hacen presidente porque él iba a ser presidente y sabiendo que lo proponían a don Luis, sabían que Roque se iba a retirar, ¿no? Esa fue la jugada. La época, ¿no? Y si ahora no, ahora empujarían al papá para que se cayera más rápido. Pero en aquella época y además Roque Sáenz Peña venía muy golpeado con su enamoramiento, me quiero suicidar. Por eso fue a pelear a Perú. Me voy a la guerra a Perú. Bueno, pero eso, digamos, es la historia. ¿Ves la historia chica que hace a la historia grande, ¿no? Contribuye a su proyección. Porque en el si Perú. su papá no le hubiera dicho no, con fulanita no, que es mi hija, claro. Y él hubiera dicho, qué horror, medio hermana, me tengo que ir. Vos sabés que Roque fue el único presidente que vivió en la Casa Rosada. Sí. Increíble. Sí. Se casó con una mendocina cuyo nombre no recuerdo. Y fue el único, no tuvieron hijos. Uh-huh. Porque siempre todos vivieron afuera. Era lógico en eso. Es más, Roca cuando salía de la Casa de Gobierno pasaba por la Casa de Mitre a conversar. Y sí. Y conversaban los temas importantes. Y ayer fue el aniversario de la muerte de Pellegrini. Bueno, durante muchos años, esos años así malditos, según nuestra candidata senadora por la provincia de Buenos Aires, expresidenta, esos años horrorosos en que la Argentina crecía. Y como la gente vota con los pies, los europeos venían a la Argentina. Uh-huh. La política la manejaban Mitre y Roca, esa es la verdad. Sí. Esa es la verdad. No, pero hay que ver también que el capitalismo tiene 4 grandes crisis. Sí, yo estoy recordando. Bueno. Empiezo con el 29, pero hay anteriores. No, antes fue la de 1890 la que lo tumba a un presidente. Sí. Después tuvo la del 29. Sí. Después tuvo la crisis de los energéticos en los 70 y la de Lehman Brothers. Sí. Curiosamente, la política exterior y un país no se pueden, separar de 2 contingencias que los constriñen. Primero es lo que acontece en el mundo, la situación internacional. Y pero segundo, el derecho internacional. Nosotros somos autistas. No somos autistas. Que pretendemos ser autistas. Nos llegan igual los coletazos. Pero, digamos, en 1890 nos llegó y tomó un presidente. Sí. Bien, sí. Vino Pellegrini y hizo lo que había que, pero también hay que recordar que en la época de Juárez Celman, y eso ya se lo había dejado entre paréntesis Sarmiento, Sarmiento había empezado a inflar, Roca manejó hasta donde pudo, y luego con Juárez Celman fue no creo que haya sido populismo, pero se crecía tan rápido que no daba tiempo a sentar. Es como cuando uno hace una casa y no le pone un ladrillo arriba del otro y no da tiempo a que el cemento fragüe, ¿no? Entonces, claro, eso se cayó. Yo creo que más que lo de Juárez Celman fue la crisis mundial, como fue en el 30, y que vos muy bien dijiste, aquí la Argentina la superó mucho antes. ¿Por qué la superó? Porque empleó por primera vez el keynesianismo. El primer empleo del keynesianismo bien empleado. Pinedo, Federico Abuelo. Bueno, pero Agustín Pero Justo presidente. Sí. O sea, no hay nada que se haga en la Argentina si el presidente no está de acuerdo. No, pero es que Justo fue brillante. Y vamos a recordar que era ingeniero de la UBA. Así que no me digan que Macri es el primer ingeniero presidente. Militar, o sea, los 3 grandes presidentes militares votados dominaron la escena política hasta su muerte. Sí. O sea,
Roca fue militar profesional. Donde se educó no había colegio militar, se educó en la sección militar del Colegio de Concepción del Uruguay. Lo sé. Segundo presidente fue Agustín Pedro Roca, Agustín Pedro Justo, que prácticamente tiene un gobierno muy parecido en los aspectos fundamentales. Y la capital federal, ayer me preguntaban, ¿quién cambió la capital federal? Dos grandes presidentes, Roca y Justo. Militares, ambos, generales, ambos. Y después vino el Juan Domingo Perón, que él era coronel, ascendido a general por el Congreso. Los otros fueron generales. Bueno, pero es muy importante para definir las personalidades. Roca fue un militar que no fue militarista, que es muy importante. Fue un hombre de acción, pero un hombre de gran reflexión política. Y fue un gran guerrero, pero fue un gran pacifista. Y eso en sus dos gobiernos fue muy claro. Su primer gobierno fue paz y administración. ¿Qué hizo Roca simplemente? Bien, después de las 3 presidencias literatas, Roca dice, señores, hemos llegado a cierta consolidación de la Argentina. ¿Qué necesita la Argentina? Paz y administración. ¿Cómo hacemos la paz? Ya él había hecho un gran trabajo en la campaña del desierto. Entonces, él arregla los problemas de límite con sus 2 contendientes principales. Ya había abierto las fronteras interiores, entonces habla de la inmigración para que cubra los espacios vacíos y da en concesión los servicios públicos que la Argentina no tenía capital para realizarlos. Un plan integral de desarrollo. Sí, ese discurso de aceptación es en el Congreso es realmente como para releerlo y releerlo y releerlo, y cuando empieza con sueño, con un tren que vaya de Jujuy a Tucumán y de Tucumán a Santiago del Estero, y cuando se va, había encontrado 1.500 kilómetros de vías férreas viejas, 9.500. Claro. 9.500. Toda la Argentina integrada. Por supuesto, con la visión hacia Buenos Aires. Exacto. Aunque él compraba campos en Córdoba. No, perdón, el campo de Córdoba lo heredó. Pero después compró más campos. No, sí, pero Roca tenía 3... la larga paz argentina. Sí. Bien. La de Córdoba la heredó de su mujer. Clara Funes. De Clara Funes. La otra estancia es lo que le correspondía por la campaña de desierto. La semana pasada me encontré con una personalidad televisiva muy importante que me dijo, entre otras cosas, que mejor lo que pasa ahora, no en los gobiernos anteriores donde 20 manejaban un país. Yo decía, mire, los gobiernos se vienen por los resultados. Evidentemente, antes esos 20 debían ser muy buenos para que hicieran tanto, siendo tan pocos. Bien, después no sé. Me dice, no, pero Roca que repartía las tierras entre sus generales. Digo, mire, no es así. Cualquiera que sepa historia, usted es un profesional, sabe muy bien que la campaña al desierto la hace el presidente Avellaneda. Roca era un humilde ministro de guerra. Exacto. Que tiene que conseguir. ¿Cómo se financia la campaña al desierto? Con bonos. Yo no conozco en la historia que existen los bonos ningún pobre que compre bonos. Nadie va a Goldman Sachs o a JP Morgan a comprar bonos. Ningún pobre. O sea, los bonos siempre lo compra la gente que tiene para ello. Y segundo, y tercero, el que conoce la historia de la campaña del desierto sabe muy bien que muy pocos militares, de general a soldado, se quedaron con tierras. Porque darle a un guerrero una tierra no tiene sentido. ¿Para qué? No tiene sentido. Normalmente se la quedaron los cantineros o bolicheros, como se decían, que hoy son personajes de la sociedad porteña. Los dos sabemos de qué estamos hablando. ¿Es así? Que se quedaron con las tierras que los soldados cambiaron por ginebra, alguna... Sí, un poco de charque. Sí, bueno, y algún uruguayo como Villegas que se quedó ahí por Tandil con una tierra porque tenía la manía de juntar caballos, es decir, de comprar y de tener caballos blancos. Entonces empezó a hablar de los blancos de Villegas y terminó siendo Blanco Villegas. Estamos hablando de la familia del presidente. El Toro Conrado Villegas fue un gran guerrero. Sí. Gran guerrero. Lo fue. Extraordinario. Y él tenía la tropilla de caballos blancos. Sí. Y eran los blancos de Villegas. Y además, cuando había un caballo blanco, iban y se lo vendían. Y él compraba. Todo eso sería anecdótico porque esa gente, ¿qué es lo que hacía? Esa gente miraba el territorio. Bueno, porque tienen sentido de territorialidad. Había quien los liderara, porque no nos olvidemos
que nosotros hemos perdido, por ejemplo, cuando se internacionaliza el Estrecho de Magallanes. Sarmiento, presidente, Carlos Tejedor, canciller. ¿Por qué? Por no pelear. La Argentina le iba bien, entonces, bueno, entreguemos el estrecho. Y sí, eran civiles. No eran civiles. No, bueno. Sarmiento se las daba de militar y Sí. quería ser general. Sí, pero era aparte civil. los presidentes que lo suceden, ¿cómo civil. anda Sarmiento de dinero? Bueno, démosle algo. Él quiere ser general, no, general no. Coronel. Bueno, así que todos fueron generales, hasta Juárez Selman. El gringo Pellegrini no fue general. No. ¿No? Pero, digamos... Pero le pidió a todos sus amigos que pusieran plata para poder salir del desastre en el que estaban, y eran todos ricos los amigos. Sí. Porque si no, no se hubiera podido salir. Tenemos que ir a un corte, volvemos enseguida. Usted sabe que nuestros cortes son chiquititos. Estamos de vuelta y como somos rápidos y veloces, parecemos el Correcaminos. Ya nos subimos al Irizar, que tardó 10 años en arreglarse, que parece que está fantástico. Quiero creer que no sigue con un motor abajo y otro arriba, para que no, si se quema uno no se queme el otro. ¿Ya está aprobado en alta mar? ¿Ya probó aguas abiertas? Probó, sí. ¿Y está bien? Aparentemente está bien. No hay filtraciones, nada de eso. No. Normalmente las pruebas siempre muestran alguna falla, para eso se hacen. Sí, obvio. Pero sobre el Irizar hay varios temas que hacen a la historia, que hemos hablado mucho, hay que hablar del presente y proyectar el futuro. Bien, ahora tenemos el Irizar. No vamos a hablar lo que costó el arreglo del Irizar, que se habían podido comprar 2 rompehielos más. Cómo se hizo de mal la campaña antártica, las muertes de que nos salvamos porque Dios es argentino, en fin. Sí. Yo creo que se naturalizó australiano en los últimos años, lo cual habla de la inteligencia de Dios. No obstante, nos dejó algo, porque con lo que pasó y no tuvimos bajas es extraordinario. No, este año, que fue una campaña con los Hércules, realmente era escalofriante. Se va a reventar un Hércules, se va a caer todo el petróleo, la nafta que necesitan, va a contaminar media Antártida. Sí, es difícil. Creo que el Irizar ahora es un buque multipropósito. Se amplió su superficie. Mucho laboratorio. Mucho laboratorio, exactamente. Ahora, el tema es la logística. Acá hay 4 comandos antárticos y una Dirección Nacional del Antártico. Cada Fuerza Armada tiene un comando. Después hay un comando conjunto y después hay una Dirección Nacional. Yo creo que en un país de escasos recursos debe centralizarse lo que es común. Lo hacen todos los grandes países. Y estar en manos de personas con los conocimientos, la experiencia y la capacidad necesaria. Saber que en la Antártida hay frío, por ejemplo, sería una buena idea. Saber cómo se hace un relevo antártico, cuáles son las épocas, qué tipos de buques pueden entrar, cómo se pueden hacer. Tenemos gente, tenemos mucha experiencia. Ahora, ¿qué pasa en la Antártida actualmente? Ahora que tenemos el Irizar. En el año 52, el general Pujato era coronel y estaba en Bolivia. Le manda una nota a Perón y le dice que es una política de Estado, una de las pocas políticas de Estado mantenidas hasta el presente, la política antártica. Los últimos años, diríamos, hacia abajo, pero mantenida al fin. Pujato le dice que hay que tener destacamentos permanentes, que hay que hacer una expedición al Polo Sur, que hay que tener un buque especializado y que hay que hacer un asentamiento con familias. O sea, hasta el momento estamos viviendo de Pujato 52-54. Y vamos a aclarar que, vuelvo a insistir, no fui, no soy, no seré jamás peronista, pero a Perón le debemos que reclamara el pedazo de Antártida que hemos reclamado y que en alguna medida, por más que esté bajo un paraguas toda la Antártida, un paraguas universal, no universal, mundial,
se nos reconoce, ¿no? Y Chile automáticamente reclamó su pedazo. Después viene Gran Bretaña y dice todo eso es mío, pero no importa, Gran Bretaña siempre hace eso. Y eso se lo debemos a Perón. Y bueno, 1.300.000 kilómetros cuadrados. Era general. Porque los militares tienen sentido de territorialidad. Claro. Y Perón, los civiles no. Perón era un hombre que admiraba a Justo y a Roca. Y sí, bueno, estuvo cerca de Justo. Y muchas políticas que hizo Perón, por ejemplo, y después vuelvo los famosos centros de producción que hizo Perón, es una copia de lo que hacía Roca en los Fortines. Sí. Roca, como los soldados tenían mala calidad de vida, se ocupaba de mejorar su calidad de vida, y como era un hombre muy avanzado, él pedía al Ministerio de Agricultura que le mandara las máquinas de herramientas que venían importadas, y él preparaba en los Fortines los cultivos. Aparte, recién se habló del ferrocarril. Roca fue un gran propulsor, y él colocaba su puesto de comando donde terminaba la línea férrea, porque terminaba la línea telegráfica. Sí, se pone bien, todo y eso. El primer transporte de soldados aquí por vía ferroviaria la hace Roca. Se mueven 600, 700 soldados, cuando años antes, para la batalla de Ketty y para Estados Unidos, se han movido millones. Bueno, pero eso es una idea de la gran potencia del norte y la gran potencia del sur. Pero vamos a la Antártida. De todos modos, perdóname, hablando de la civilización que llevaba el tren, y luego el telégrafo, y luego el teléfono, y todo eso viene a través de Roca. Nuestro amigo Carlos Seguí te lo cuenta en Loncohue. Sí, exacto. Cómo se va desarrollando la Pampa, exacto. Gracias a... Claro. Paradójicamente la Pampa tiene unos cortos oficiales contra Roca espantosos. La Pampa sin Roca no sería la Pampa. Pero, la Patagonia sin Roca no sería. Pero, o digamos, sería chilena o sería mapuche. Sería chilena. Sería la Araucanía. Vos sabés que y lo encontrás en el Nacional Buenos Aires, hay un libro impreso en Francia, por supuesto, porque nosotros acá, más allá de la de los niños huérfanos, no teníamos muchas imprentas, impreso en Francia sobre geografía sudamericana, donde la Argentina termina previo a Roca, 1867 es el libro, la Araucanía. Uh-huh. Por eso estuvo Tunens, ¿no? Exacto. Obviamente. Volvamos a la Antártida. Me interesa el tema. ¿Sí? Tenemos al rompehielos. Tenemos los 4 postulados de Pujato. Recuerdo que Pujato pasó 2 temporadas en la Antártida, fue ascendido real estando allá. Está enterrado allá. Luego de esos 4 postulados, de la década del 50, se cumple uno más. La expedición al Polo Norte que hace el general Figueroa, que hizo las 2. Bien. Hay una política nacional de la Cancillería que data de 1990, que tiene cuáles son los objetivos que hay que alcanzar. Bien. Yo creo que estamos un poco atrasados, porque si nos guiamos por lo que dijo Pujato en los 50, que se cumplió ya, y lo que dice la Cancillería en los 90, que es también algo ya cumplido, algunas cosas que son perennes. También eran civiles. Claro. Vamos a rescatar algo. En el proceso, durante el proceso, hay capilla, hay casamiento y hay nacimiento. Sí. Bueno, eso lo proponía Pujato, y ahora quieren sacar la escuela de la base. No, eso es un disparate. Bueno, por eso. Entonces, ¿no sería necesario que en un país que vive del pasado casi exclusivamente se proyecte un poco hacia el futuro y genere una utopía? Yo creo que nosotros bien podemos decir, presidente Macri, por ejemplo, genera una utopía. Tener un rompehielo de propulsión nuclear para que no pase el problema del motor de arriba y de abajo. Cosa que la Argentina puede hacer. La Argentina tiene en el INVAP lo necesario para hacer una turbina atómica. Que es una cosa simple, bastante simple, que se puede desarrollar en corto tiempo. Y que no lleve los 10 años que llevó a arreglar el y montarlo sobre un casco que se puede hacer con industria naval o se puede comprar en todo caso. Tenemos astilleros y da trabajo. Bueno, por Río eso, Santiago. Es algo que vamos a hacer y posicionar a la Argentina para el futuro. Algún día el Tratado Antártico
Va a acabar. Va a acabar, exactamente. Sin lugar a dudas. ¿Quién descubrió la Antártida? O sea, la Argentina tiene razones históricas, glaciológicas e infinidad de otras más. Pero, históricas. Es más, pero ¿quién descubre la Antártida? Los rusos. Sí. Acaban de festejar hace poco tiempo. ¿Qué hizo el patriarca de Moscú después de estar con el Papa nuestro? Se fue a la Antártida. Eso da una idea de la importancia que tiene. Sí. Si nosotros vemos que las grandes potencias le dan esa importancia y nosotros tenemos ocupación permanente desde el año 1902, cuando el escocés Bruce le ofrece al presidente Roca. Y Roca lo compra en 5.000 libras esterlinas. Y después la y Armada... desde entonces, desde febrero del 4, está la bandera argentina, sin cesar en la isla Lori de las Orcadas del Sur. Claro. Y estamos por cuestiones presupuestarias bajando la cantidad de bases que tenemos en la Antártida. Ahora, por cuestiones presupuestarias, ¿por qué no bajamos, hemos bajado de 23 ministerios a 22, ahora que sacaron comunicaciones. Sí. Teníamos creo que 17 con el kirchnerismo. ¿Por qué no volvemos a tener 12? O dije la Constitución, 7. Y tenemos, en la Constitución teníamos 8. 8, perdón. 8. Pero está bien, no podemos tener 8, tengamos 12. Hasta 15, y después secretarías, porque la estructura de un ministerio es enorme. Mientras que la de una secretaría no, las secretarías van dentro de los ministerios. Porque eso repercute en el momento. Y nosotros hace mucho tiempo que trabajamos para las elecciones y no para el futuro. Entonces, si tenemos elecciones cada 2 años... No importa, hay que trabajar para el futuro. No te dan tiempo. Hay tiempo. Pero cuando la nación tiene utopías, va detrás de las utopías. Si no tenemos utopías, no vamos a cosas posibles. Podemos hacer el rompehielos, podemos hacerlo. Podemos hacer el motor atómico, podemos hacerlo. ¿Cuesta mucha plata? No cuesta mucha plata. Con eso tenemos una presencia permanente. Y damos un salto tecnológico muy importante. Y no nos pasa lo de Grisar, y no nos pasa lo de gastar cientos de millones de dólares alquilando buques, algunos de ellos rusos, no aptos para la Antártida. Sí. Entonces, podemos hacerlo. Tenemos que posicionarlo. Algún día el tema va a terminar. En el Polo Norte, cuando el petróleo estaba a 102, 103, se hicieron exploraciones. Vinieron los rusos y dejaron una bandera en el fondo. Los americanos llegaron, marcaron presencia en el Polo Norte. ¿Cuánto va a tardar en llegar eso al Polo Sur? No sé. Ojalá nunca llegue, pero yo creo que va a llegar. Pero va a llegar. Cuando se acabe el van petróleo, a llegar los chinos. Van a llegar los chinos. Si los chinos están haciendo islas artificiales para hacer línea de base, y ya tienen acá ya plantaron su pica, no en Flandes, sino en la Argentina, en Neuquén. Misil intercontinental. Exactamente. No conozco lo que hay en Neuquén, pero sí conozco Cheyenne Mountain, que es el centro de control en Estados Unidos. Pero no podés conocer lo que hay en Neuquén, porque está la parte edilicia la puso Argentina, la parte externa está custodiada por Gendarmería Argentina, y a partir de ahí no podés entrar. Y se supone que está adentro el Ejército Rojo de la Popular República de China, para fines pacíficos, para fines para poner un satélite. No pueden. China es bastante grande, no tiene lugar para poner un satélite. Parece que no. Necesitan hacerlo afuera. No se dan las condiciones. No. Yo mi preguntar, porque mi no saber, ¿no? Pero entre paréntesis, en serio, China es un país grande. Muy grande. No tienen un lugar para poner un satélite. Entonces, además, le cedió Cristina Fernández, la patriota, son 50 kilómetros cuadrados. Una base por 50 años. Entonces yo insisto, cuando un nieto, bisnieto mío sea presidente de la nación y vaya y le diga al general chino de turno, che, general, se te acabó la concesión, va a haber 15 millones de chinos que lo van a mirar y le van a decir, ¿y a este pibe qué le pasa? Es inevitable. Por supuesto. Nos sobra territorio, a ellos les sobra gente.
Bueno, no es mala inmigración, te aclaro, pero de todos modos no la pedí. No es mala inmigración porque les gusta trabajar y les gusta estudiar, pero yo no la pedí. Y si yo no la pedí, no la quiero. Así es. Creo que hay muchos problemas que no van a tener solución porque hay normas de derecho internacional y hay algo que es muy importante, el realismo en las relaciones internacionales. Pero nosotros creemos en el realismo mágico. Sí, pero el poder es fundamental. El poder, las grandes naciones lo ejercen. Pero es que ese no es otro problema, que acá el único partido que ejerce el poder es el peronista. Pero no ejerce el poder en la concepción del poder del realismo o del realismo político, aquel que viene de Mencio, de Cautilia, que pasa más adelante por Maquiavelo. El poder tiene elementos que se pueden mencionar y otros dimensionar y otros no se pueden dimensionar. Y lo que la nación aplica. ¿Cómo aplica el poder? A través de la diplomacia. O sea, el poder es el filo de la diplomacia. Si yo no tengo poder, la diplomacia no puede actuar. El rey de Prusia, guerrero Federico el Grande, decía: hacer una diplomacia sin armas es como hacer música sin instrumentos. Entonces, ¿qué puede hacer la diplomacia? El que está en vigencia ahora o tiene gran, prensa, el soft power. El soft power lo puede hacer el Vaticano, lo puede hacer Suiza. Nosotros no tenemos el soft power. En este momento la Argentina es un protectorado de Chile y de Brasil en lo que hace al mantenimiento del statu quo acá en la región. Sí. Es un tema que está muy bien estudiado. Sí. O sea, este desarme unilateral que ha tenido la Argentina, ¿para qué ha servido? Hasta el momento para nada. Y no le permite a la Argentina negociar de posiciones de fuerza, nada. ¿Cómo vamos a negociar el día que se abra el Tratado del Antártico si no tenemos la cantidad de gente instalada y no tenemos nada que nos respalde? ¿Qué instrumento le doy al embajador que nos represente? Ninguno. O sea, la fuerza en un país es un componente muy importante y la fuerza de servir la diplomacia. Yo cuando estamos con un ejército del siglo pasado, no sé. Debe haber un ejército que sirva a la diplomacia y el presidente debe decir a la diplomacia qué quiere y en base a eso se prepara un ejército. Primero tiene que saber qué quiere. Pues exactamente. ¿Estados Unidos qué hace? Estados Unidos tiene la revisión cuadrienal de la defensa, cuadrienal cada 4 años. Sí. El presidente da su estrategia de seguridad nacional y luego se hace la adecuación. Para lo que quiere el presidente se redimensionan las fuerzas. Bueno, acá hay que hacer eso. Si no, ¿qué voy a hacer? ¿Cuadritos para ver cuántas divisiones voy a tener? No. Vamos a lo posible. En este caso, la Antártida. Bienvenido el IRISAR. Sí. Bienvenido todo lo que sea para la Antártida. Ojalá se empleen las mejores condiciones. Ojalá las bases sigan estando. Y ojalá se genere una utopía de hacer un rompehielos nuclear que nos dé lo necesario para seguir sentando nuestra presencia en la Antártida. Vos sabés que, hablando de utopía, algo que rescato de Galeano, que no rescato muchas cosas de Galeano, es cuando habla de la utopía, que dice, ¿para qué sirve la utopía? Para seguir caminando. Que es absolutamente válido. Y vos sabés que encontré en un libro de los antifederalistas, previa a la Constitución americana, que eran mucho más jugados que los federalistas, que son los que ganaron, la idea de no tener ejército, ¿no? O sea, basta. Y eso en alguna medida se lo vendieron a los federalistas. Los federalistas mucho más cuidadosos, Jefferson en este caso, puso en que es básicamente el que redacta la Constitución, un ejército de 3.000 hombres. Se lo llevaron a Washington con Madison. Washington leyó, dijo, de acuerdo en todo menos en este punto. Si ustedes me aseguran, me certifican, me juran sobre lo más sagrado que ninguna de las colonias o los países que nos circundan van a tener jamás más de 3.000 hombres bajo las armas, este punto está bien, si no, sáquenlo. Obviamente no está en la Constitución. Exacto.
Nosotros nunca hemos hecho eso. No. Bien. Es para tener en cuenta. Uh-huh. Bueno, es el caso de Costa Rica. Sí. Costa Rica, digamos, es una ficción que no tiene Fuerzas Armadas, lo mismo que Panamá. Costa Rica tiene un consumo del PBI o una asignación del PBI para esa policía. Esa policía tiene elementos de tierra, de mar y de aire. O sea, no es ejército, pero cumple las funciones. Sí, y es más, voy a contar un episodio personal. Tiene otro nombre. Estando yo en Estados Unidos, viene el general Lefkin, que era el jefe militar norteamericano que había en la OEA. El representante norteamericano en la OEA, militar. Bueno, en la Junta Interamericana, mejor dicho, presidente. Con un señor que venía disfrazado militar. ¿Por qué disfrazado? Con mi experiencia de los 12 años vistiendo uniforme, sé quién está uniformado y quién está disfrazado. Entonces, yo tenía mucha afinidad con el general porque él me daba sus discursos para que yo los leyera, porque en una oportunidad él me da un discurso y yo le digo, mire, todos los poetas o literatos que nombran son norteamericanos. El discurso tiene que ir para oyentes latinoamericanos. Digo, ¿por qué no coloca fulano? Y quedó muy entusiasmado con eso. Bueno, por esa razón nos hicimos muy amigos. Entonces me dice, Raúl, ¿lo conoces al señor Gonzalo Facio? Digo, yo conozco al señor Gonzalo Facio, el canciller histórico de Costa Rica. ¿Es el señor? Sí, mucho gusto. Le digo, pero está disfrazado militar. Tenía puesto una chaquetilla blanca, un pantalón azul con unos vivos negros, una cosa muy extraña. Él me dice, sí, él representa a Costa Rica, pero viene esta reunión que de militares. Digo, bueno, está bien. Yo lo conocí como un gran canciller de Costa Rica. Bueno, es parte de la ficción. O sea, no hay en ningún país que se precie tal que no tenga un elemento armado. O sea, un conductor, ¿qué debe hacer de un país? Mantener su integridad territorial, la libertad de sus habitantes, el mantenimiento de sus bienes culturales. En síntesis, por esa causa se va la guerra. Son los temas principales. ¿Y cómo se mantiene eso? ¿Con soft power? Sí, el Vaticano o Suiza. Pero si no hay hard power... Pero en Suiza todo el mundo hace el servicio militar. Desde el presidente de turno, es fantástico. Todos hacen el servicio militar. El sistema de movilización de Suiza... Yo los he visto. Pero sí, es casi mejor que el de Israel. No, es fantástico. Es muy impresionante. Pero ellos mantienen esa ficción. Bueno... No hay que creerla. No, pero uno lo llama como mejor le parezca o los uniforma y los forma en una plaza como Corea del Norte. Por eso, Suiza tiene un muy buen sistema. Es más, aquí en la Argentina vino hace unos años, tuve la suerte yo estaba en actividad de compartir un almuerzo, vino un economista suizo. Pero el economista suizo era un general. ¿Quién era ese general? El general fue jefe de sector en la ex Yugoslavia, en la zona de Croacia. Y fue el que descubrió el robo que hacían los rusos que estaban en el sector sobre combustible. Eso que leí yo unos años anteriores, me encuentro con el general comandante en ese almuerzo acá. Así que él venía acá como economista y yo lo decía como un general jefe de sector en la ex Yugoslavia. Así que volvamos a la Antártida, hay que tener buenos... No, volvamos a tener fuerzas armadas en vez de debilidades desarmadas, porque primero, no habría patria sin fuerzas armadas, sin tener, insisto, lo dije en el programa anterior, en el de Emilio Campo, si el 25 de mayo yo no tengo patricios en las 4 esquinas de lo que era la Plaza de Mayo, puro barro en esa época, hubieran entrado los que estaban en contra de el cabildo abierto primero y de sacarse de encima al virrey. O sea que se lo debemos
a Patricios, se lo debemos a Cornelio Saavedra. Punto número 1. No hay patria en ningún lugar del mundo sin Fuerzas Armadas, empezando por ahí. Y me están echando con o sin Fuerzas Armadas, mal, te aclaro. Bueno. Hagamos algo. Y si hacemos una revolución en contra de los tiempos radiales, podríamos pensarlo. Raúl, muchísimas gracias. Estoy hablando del general Raúl José Romero, que, como se habrá dado cuenta, sabe mucho más, sobre todo, que no solamente sobre su parte militar. Usted esto lo va a repetir en la radio gentilmente el jueves de 21 a 22. Esta tarde a eso de las 5 lo va a tener subido a YouTube, pone La Dama y el Bárbaro y lo va a ver al general Romero, lo va a escuchar sobre todo al general Romero, además de verlo, que se lo ve muy bien. Y si quiere comunicarse con Julio el ausente, conceptojulio@gmail.com, conmigo presente, conceptobalú@gmail.com. Espero que tenga una buena tarde de sábado y un domingo fantástico. Los quiero mucho. Chao.